puede más que el espíritu. Y es porque nosotros en verdad no nos hemos centrado en qué es la parte humana y qué es la parte espiritual. Por eso también la palabra dice que la carne no tiene comunión con el espíritu, ni el espíritu con la carne, ni las tinieblas con la luz. Es por esto, porque Dios sabe que somos creados del polvo y tenemos el espíritu por el soplo de vida que Él sopló sobre nosotros. Pero nosotros tenemos que comprender, entender que tenemos una parte humana y que es todo el cuerpo. Y muchos piensan y piden humanamente y es por eso que llevan años pidiendo y nada trascenderá. Y tal vez partimos a la presencia del Señor y nos hemos frustrado de pedir y pedir. Por eso hoy deje de pedir y decreta como hijo de Dios, tome autoridad en la palabra que sale de tu boca y crea con firmeza, porque debemos decretar firmemente que cuando nosotros decretamos como el Señor creó los cielos y la tierra y fueron hechos, y si Él nos creó a imagen y a semejanza, ¿qué nos impide decretar? Lo que queremos ver suceder en nuestra vida es decretar para recibir, pero no es pedir para esperar, porque pedimos y pedimos y pedimos y pasamos años, siglos esperando y nunca llega, porque hemos pedido incorrectamente y hemos pedido en la condición humana, no en el espíritu. También la palabra del Señor dice que el que pide recibe, pero ¿cuándo pedimos en el Espíritu? ¿Cuándo decretamos? Más que pedir es decretar, es tomar autoridad y ir a decretar. ¿Qué quieres conquistar? ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser hija de Dios, entonces decreto que me voy a comportar, que voy a dar fruto como hija de Dios. Y que donde quiera, en el lugar que yo entre, me debo sentir, debo ensanchar el lugar donde voy a estar como hija de Dios. No podemos ensanchar humanamente, porque muchas veces aceptamos la humillación, aceptamos la pobreza, la enfermedad, la escasez, la ruina, no como hijos de Dios, sino como seres humanos. Y entonces marca más la parte humana que la parte espiritual. Pero nosotros debemos centrarnos en el Espíritu. Y es en el Espíritu de Dios que vamos a aprender. Porque ¿quién ha dicho que nosotros nacimos aprendidos? Necesitamos desaprender. De lo que humanamente posible hemos pedido o hemos ejecutado incorrectamente para volver a pedir en el Espíritu o decretar. Porque nosotros tomamos autoridad en el nombre de Jesús y decretamos como hijos de Dios, pues Él nos creó a imagen y a semejanza, nos dio autoridad, nos dio poder, nos dio dominio propio, nos dio la ciudadanía del cielo, las arras del Espíritu Santo. Nosotros tenemos palabra que nos respalda quiénes somos y no podemos perder los estribos en el camino que debemos caminar un día a la vez. Muchas veces termina el pueblo frustrándose y no recibiendo la victoria, el deseo, el anhelo que hay en su corazón, pero que no lo supiste ejecutar. Es creer que tenemos autoridad. Para que vayamos a conquistar, decretando, necesitamos, paso número 1, saber quiénes somos. ¿Quiénes somos delante del Señor? Él, ¿a qué propósito nos llamó? Como hijos de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios es un decreto, con firmeza. Toda palabra que sale de la boca de Jesús es un decreto con certeza. Y toda palabra que sale de nuestra boca es un decreto creyendo quiénes somos primeramente y ejecutando el poder de la autoridad que nos fue dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo quiénes somos como hijos de Dios, coherederos de Cristo y
dueño de todas las cosas que Él creó. Todo está creado. Solo nosotros necesitamos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, y se multiplicaron los peces y los panes. Decretó con autoridad, firmeza, dejando libre la palabra para que sea ejecutada conforme a la voluntad y el propósito del Señor. No, nosotros no somos una equivocación, no somos un error en la creación del mundo, porque Él nos creó perfectos a imagen. Hagamos el hombre a imagen y a semejanza de nosotros, dijo el Señor. Y cuando hablamos del hombre, varón y hembra, los creó el Señor perfectos. Con una condición humana, sí. Pero hemos puesto nuestra confianza y tal vez nuestra fuerza en la condición humana. Y es por esto que no hemos visto suceder absolutamente nada, aún de lo que le hemos pedido en oración a Dios. Porque lo hemos pedido en la condición humana, no en la espiritual. Ahora el Señor nos enseña a decretar, a tomar autoridad para decretar todo lo que nosotros deseemos obtener. Cuando nosotros estamos pidiendo, vemos que es una necesidad, pero nosotros no necesitamos, porque Dios creó todo para que tú y yo viviésemos en una prosperidad como hijos de Dios. Y vamos a la palabra del Señor para ver qué dice el Señor de esto que hoy estamos hablando, porque hablamos en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Está en tercera de Juan 1:2, libro de Juan 3:1-2. Gloria a Dios por cada palabra que certifica, y glorificamos al Señor porque Él es santo y porque Él está en medio de nosotros. ¿Quiere Dios enseñarnos? Sí. Nunca terminará Dios de enseñarnos, no, porque nosotros somos hijos de Dios hasta que tengamos memoria aquí en esta condición humana, y lo seguiremos haciendo por la eternidad. Así que no podemos ser ajenos de que Dios siempre, aunque tengamos la edad que tengamos, Él siempre nos va a instruir. ¿Y cosas nuevas hará el Señor? Sí. Pronto saldrán a la luz. Amén, gloria a Dios. Hoy creo en el nombre de Jesús que está saliendo a la luz un nuevo tiempo, una nueva herramienta para que vivamos como hijos de Dios y que profeticemos, decretemos con autoridad, sabiendo quiénes somos delante del Señor. Y dice la palabra así: sé que muchos en las naciones dirán, profeta, ya he oído esta palabra. Siempre hablamos de la misma palabra, pero no siempre tenemos la revelación y podemos tomar la palabra una y las veces que sean necesarias, porque es la palabra profética de Dios. Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera mi alma. Así como prospera tu alma, mi alma. Este es el deseo de Dios para nosotros que somos hijos de Dios. Con propósito el Señor nos creó, sí. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, pero es necesario que nosotros nos desconectemos de la conexión, de la condición humana, para poder en el Espíritu tomar autoridad y poder decretar, crear, diseñar, manifestar todo lo que tú y yo hemos puesto en oración, hemos pedido una y mil veces y nada ha pasado. Pero creo que cuando obedecemos y cuando entramos en la práctica de la obediencia, Dios actúa. Este tiempo Dios quiere actuar. En este tiempo Dios ha venido actuando de una manera personal. Es una manera maravillosa que Dios usa para enseñarnos de lo más simple. Dios enseña de lo más simple
lo más maravilloso y prodigioso que Él quiere que tú y yo podamos entender. Es sobrenatural, pero también es personal, es natural, porque Dios está en nosotros, en la condición humana. No ha dejado Dios de amarnos, no dejará el Señor de enseñarnos, no dejará de instruirnos, de hablarnos, de educarnos, de disciplinarnos. Él es el Padre y vive Jehová en cuya presencia hoy el Padre nos enseña a través de su palabra, de su creación, de su decreto, de su autoridad. Y nosotros como hijos de Dios vamos a entrar en obediencia, en práctica. ¿Qué cuesta practicar? No menosprecies la sabiduría de Dios. No te jactes en tu propia sabiduría. No digas, esto yo ya lo sé. Está por demás servir al Señor. Si de lo simple creó Dios los cielos y la tierra, no había nada. Estaba desordenada y vacía. ¿Había algo para crear? No. Solo Dios tenía palabra. Solo ejecutó la palabra. Lo que hoy estamos aprendiendo, que por medio de su palabra, nosotros debemos hacer como Él hizo, para crear, para decretar todo lo que vayamos necesitando para nuestra vida. Sustento, salud, libertad, paz, gozo, de todo. Todo está hecho. Solo necesitas decretar, practicar, decir, Señor, he pedido tantas y tantas veces, años tras años, y nada ha pasado. No está por demás entrar en la práctica de la instrucción de parte de Dios. Porque la instrucción, muchas veces creemos que estamos orando y orando y orando, pero llega la instrucción de parte de Dios y la menospreciamos. Y Dios dice, yo os envié instructor a tu vida y tú menospreciaste mi instrucción. Y por esta causa sigues orando y pidiendo y no recibes porque has desobedecido mi instrucción. ¿Te cuesta recibir la instrucción de nuestro Dios? No. ¿Es lo que Él quiere hacer con nosotros? Sí. Él es un Dios personal, un Dios que está dentro y cerca y en todo lugar con nosotros. Un Dios que nunca termina de enseñarnos hasta el fin del mundo. Aun cuando partimos a su presencia, ahí estaremos más cara a cara con el Señor y ya no habrá luz, no habrá luna, no habrá casamiento, no moriremos jamás. Nunca más. El hombre morirá una sola vez, como Cristo murió una sola vez y resucitó entre los muertos. También nosotros moriremos solo una vez y resucitaremos junto con Él. Y Él seguirá instruyéndonos. Él será la luz que nos alumbra. Él será nuestro Dios, nosotros sus hijos. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que Dios quiere enseñarte hoy? ¿Por qué cuesta tanto bajarnos de los títulos, tal vez de ese pudor que tenemos? Y es que yo sé más, es que esto es así, es que yo soy profesional, es que yo soy psicólogo, yo soy abogado. Tú no eres nada si no obedeces la instrucción de Dios. Nosotros en verdad no somos nadie. Los títulos no nos hacen fuertes ni nos hacen hijos de Dios. No, a nosotros y a vosotros nos hace fuertes la palabra de Dios, la obediencia y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Esto nos hace fuertes. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Es un día a la vez. Y si nosotros decimos que Dios está con nosotros, pero nos contradecimos porque entonces no queremos aceptar su instrucción. Entonces Dios no está con nosotros porque hemos rechazado la instrucción de Dios. Cada palabra que sale de mi boca cobra vida en tu vida. Instruye tu vida cuando tú la aceptas y dices, Señor, de lo más simple. Esto me parece tan simple, este mensaje, pero Dios de la nada hace todo. Y yo no sé cuántos años llevas orando. Yo no sé qué has puesto
delante del Señor. Pero ha llegado el momento de conquistar verdaderamente y de salir de la rutina, de pedir incorrectamente. Pida sin vida, pida en la condición humana. Nada ha pasado, mejor recibe la instrucción y métete en práctica inmediatamente para que tú veas la gloria de Dios. Justamente hoy estaba orando por algún niño que iba en dirección a la clínica y yo le dije a madre, pon tus manos sobre el cuerpo de él y profetiza esta palabra que te voy a enviar. Porque el pastor Jacobo y yo vamos a orar inmediatamente. El pastor Jacobo y yo. Y sentí que el Espíritu Santo me dijo, dile a la madre que tome el suero de hidratación, que lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le dé al varón. Y yo hice lo que sentí en mi espíritu y pasó como 5 minutos y le dije, ¿lo hiciste? Aún no lo había hecho. Le dije, esta es la causa por la cual el mundo está en la condición humana más que la espiritual. Porque humanamente queremos hacer como humanamente posible sentimos. Pero ¿quién ha dicho que nosotros somos humanos y humanamente posible? Nosotros somos hijos de Dios. No somos humanos porque Dios nos creó en una condición humana, pero nosotros tomamos autoridad en obedecer la instrucción del Señor. Cuando nosotros simplemente hacemos obediencia a la instrucción, por lo más simple que sea la instrucción, hagamos obediencia. Tal vez Dios quiera hacer algo, ¿no? Pero como nosotros no vemos el monumento y no vemos que se está manifestando algo a nuestra expectativa, por eso no obedecemos. Por eso Dios habla a los simples, para que los simples oigan la instrucción conforme al Espíritu de Dios y no conforme a la condición de la carne. Yo no sé a quién Dios está hablando hoy, pero hay simples que han dejado la instrucción que Dios os ha dado y por esta condición han seguido orando y nada ha sucedido por causa de que son tan simples que ven el mensaje profético, la instrucción de parte de Dios tan simples como ellos son simples y no han visto que es Dios en la simpleza, porque Dios de la nada lo hace todo. Yo no sé si tú quieras obedecer, yo no sé a dónde vas a poner la instrucción que os imparto hoy, pero si tú obedecieres la voz, la instrucción de la simpleza, de la cual Dios instruye hoy a las naciones, entonces Él es el que tiene el poder. Y Él es el que va a dar a cada uno según sus obras, según su obediencia, según los simples que hayan dejado de ser tan simples y puedan oír y puedan discernir que el mensaje no es humano, no es de mi condición humana, sino de la condición del Espíritu de Dios. Esta es la semilla que se siembra, es una semilla de Dios. Es la palabra. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Envió su palabra y me sanó. Es la palabra de Dios. Pero por simple que es el mundo, está en consecuencias. Orando 1000 años, orando. Mueren y no ven la gloria de Dios porque son tan simples que no han visto que Dios tiene la autoridad y el poder para hacer de la nada todo lo que queramos que Él haga. En la simpleza, Dios no necesita ayudantes, Dios no necesita oraciones ni 1000 años, necesita que tú ejecutes su palabra, que tú le creas. Es por fe. Tal vez este es el mensaje más simple, profético, pero este es el que trae el poder que Dios quiere dar a cada palabra que salga de mi boca.
no es humana, es espiritual. Y sentí en mi espíritu, cuando yo pregunté a esta mujer si había hecho lo que yo había instruido, y sentí que no lo había hecho. Ahí es donde está el déficit humano, la desobediencia, tal vez no discernir, tal vez no obedecer a Dios. Porque ¿quién ha dicho que nosotros recibimos la instrucción para dejarla de lado? Para no poner atención, para no estar atentos a oír la instrucción de parte de Dios. Yo os he venido para instruir. He venido para decirle que de la nada Dios lo hace todo. No esperes ver en la condición humana. No esperes ver nada. Solo ejecute la palabra. Decrete y crea que le hay, que es galardoneador el que hoy está instruyendo tu vida. Es pues la fe, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero que está, porque es galardoneador el que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo e instruir nuestra vida. ¿Por qué les hace imposible que Dios hable a persona hoy? Que Dios hable personalmente a tu vida hoy. ¿Sabe por qué se te hace tan difícil? Porque no estamos cerca de Dios. O porque no tenemos una relación tan sencilla como es hablar con Dios todos los días. Hablar de tú a tú, de persona a persona, de sentirnos tan cerca en el regazo, en su presencia, en todo lugar sentir su presencia. Es simple. Es tener un corazón honesto, es ser sincero y hablar como te salgan las palabras y obedecer la instrucción por simple que sea, no la menosprecies. Hay algo impactante. Muchas veces dejamos de hacer lo que el Espíritu del Señor nos instruye a hacer y no lo hacemos porque lo vemos como tan simple. Como tan simple que cuando hospedamos podemos estar hospedando ángeles en nuestra casa. Y decimos, no, tal vez este viene a robarme, tal vez aquel viene a que yo lo deje quedar aquí, yo no sé, tal vez de por vida. Y dejamos de hospedar, de hacer la voluntad de Dios. Y dejamos de hospedar tal vez ángeles mensajeros de parte de Dios, porque lo vimos como una carga, como una aflicción. Pero Dios prueba nuestro corazón de una manera que tal vez no nos damos cuenta si no discernimos espiritualmente. Dios es personal. Dios no tiene protocolos para enviarte un mensajero a tu casa. Dios no necesita hacer nada que nosotros veamos tan inalcanzable como para curar a este varón que iba en camino a la clínica. Él es Dios. Pero ¿sabes por qué seguimos orando y seguimos en la trayectoria de la aflicción? Porque no discernimos quién nos está hablando. ¿Sabes? Es lo más simple, lo que más debemos estar atentos. Porque Dios está hablando en todos esos tiempos. Dios viene a instruirnos de una manera como más personal, para que nosotros podamos tan de cerca poder instruir nuestra vida a través del mensaje profético que Él quiere impartir, instruir, enseñar, corregir nuestra vida, para que no sigamos en las mismas condiciones que hemos venido afrontando hasta ese día. Pedimos, lloramos con dolor, con tristeza, tal vez largos años esperando, de proceso en proceso. Pero Dios, estoy totalmente segura, con certeza, que Dios ya les ha dado la respuesta. Pero ustedes por simples
no han discernido en la simpleza que Dios les dio la respuesta. Ustedes están esperando a otro. Él ya vino y no se han dado cuenta. Él ya estuvo dando tu respuesta y no lo viste ni lo oíste. No esperen a otro porque Él está aquí. Él ha venido para hablarte personalmente. Él ha venido para decirte, oye, yo he estado hablando contigo y tú no te has dado cuenta que era yo. ¿Cuántos han hablado con el Señor y han endurecido su corazón? Porque no han discernido espiritualmente que es Dios hablando, sino que han recibido el mensaje y lo han visto en la condición humana. Y por esto, por esta causa y por esta razón, llevan años pidiendo y nada ha pasado. Vamos a la primera enseñanza de lo que Dios hizo en el mundo entero. Vamos a volver a empezar. Vamos a volvernos allá atrás, a ver qué podemos de la palabra de Dios y poner en obra la palabra que hemos dicho una y tantas veces. Ya la sé, profeta. Estás siempre predicando lo mismo. Sí, si Dios ha enviado esa palabra es porque tú no has entendido la simpleza de la respuesta de la palabra de Dios y que no has entendido lo que Dios ha querido hablar. No está por demás servir al Señor. Dice la palabra aquí en Génesis 1:2, dice gloria a Dios su palabra. En el principio, vamos a volver a empezar. A veces es necesario volver allá atrás para ver dónde fue que quedamos, dónde fue que dejamos verdaderamente lo que Dios ordenó, la ordenanza de nuestro Padre Celestial. Y estamos en apuros, estamos en aprietos porque vamos tan rápido y no hemos masticado su palabra. O tal vez hemos dicho, no, esto yo ya lo sé, pero en verdad si lo supieses, no estuvieses en la condición de la simpleza de la cual Dios te habla, te ha dado respuestas y no has discernido que era Él, no éramos nosotros, era el Señor. ¿Has entendido? ¿Has oído? Porque siento en mi espíritu decirle a las naciones que Dios ha hablado personalmente con cada uno de vosotros. Pero mucho, dice el Señor, por causa del alto concepto que se han creído de mi palabra, dice el Señor, y por las carreras, los afanes de este mundo, no han discernido que yo les he visitado, que yo les he dado la respuesta que me han preguntado, que han pedido. Yo he estado a las puertas, pero no me han visto. No han discernido que no era cualquiera de condición humana, era yo, dice el Señor. ¿Cuántas veces te has encerrado? ¿Cuántas veces te has preguntado qué está pasando? Y Dios ha estado al lado tuyo y te ha hablado y tú no has discernido y no has oído el mensaje simple de su amor y de su palabra. ¿Cuántas veces el Señor te ha secado tus lágrimas y te ha sustentado y no te has dado cuenta? Porque estás en tanta tristeza y dolor, angustia, aflicción, que has opacado, has dejado de lado su voz, su palabra, su respuesta. Es más la condición humana que ha tomado fuerza que la condición espiritual, porque tenemos una condición espiritual, porque somos espíritu, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos una condición espiritual. Por eso decimos que somos espirituales, porque somos hijos de Dios, pero en muchos se ve tan marcada esta condición humana, tan marcada.
tienen la condición humana, que no detectan cuando Dios se pronuncia a las puertas de su vida. Una palabra que llegue por cualquier medio. Dios te ha hablado una y otra vez, pero solo por el hecho de que has tenido más alto concepto del que Dios te dio y te ha instruido y te ha enseñado y has menospreciado los diseños de Dios, porque tú tienes unas expectativas de diseños humanos y no has visto con los ojos espirituales, no has discernido con el Espíritu que mora en vosotros, que es el Espíritu de Dios, que es Dios, que ese es el diseño de Dios. Has buscado acomodar tu vida espiritual a tu diseño humano. Y has menospreciado las obras de Dios, has menospreciado los mensajes proféticos de Dios, has menospreciado la instrucción simple de Dios. Dios ha enviado palabras por cualquier medio, Dios te habla, pero tú has dejado pasar el mensaje de aprendizaje, de enseñanza, de respuesta. Tal vez si te detuvieras y no ignoraras un mensaje que es la palabra de Dios y por lo menos le confirmares su palabra al Señor, el Señor se podría mover con poder en tu vida. Pero hemos visto la frialdad humana, hemos visto cómo están marcados y enseñados humanamente, que han perdido la sensibilidad de cuando Dios se quiere pronunciar a sus vidas a través de un mensaje tan simple como es la instrucción, como es la palabra, como es cualquier medio donde Dios usa para hablarte y tú no has discernido porque estás marcada con el diseño humano, más no espiritual. Han perdido la sensibilidad, se han enfriado tanto que se vienen desconectando lentamente. Es como cuando una enfermedad está carcomiendo una vida lentamente que tú ni siquiera te has dado cuenta. Y estás desconectándose tan suavemente de la presencia, del diseño, de la instrucción, del propósito de Dios con promesa para tu vida y no te has dado cuenta. Pero hay tiempo para pedir, años para quejarse, para decir, Señor, ¿qué está pasando? Cuestionar a Dios. Y muchas veces frustrarse y no entender que Dios ha hablado y que Dios se ha acercado a vosotros y vosotros por estar en la vida, en el va y en el ven, han perdido el discernimiento de que es Dios que está a las puertas. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Así está el mundo. ¿Y cuál es esa tierra? La sal de la tierra somos nosotros. Así está el mundo, desordenado y vacío. ¿Dónde quedaste? ¿Dónde dejaste tu primer amor? ¿Dónde has dejado tu relación con Dios? ¿Dónde dejaste la conectividad? ¿Dónde dejaste la intimidad? ¿Cuántas veces estabas en mi presencia y ahora estás menos en mi presencia? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se mueve sobre las naciones. Pero aquellos que no han perdido el discernimiento, ni la dirección, ni la instrucción, ni mucho menos la sensibilidad de dar la simpleza del mensaje profético de Dios, y han abierto los ojos, pero no terrenales.
nosotros la confirmamos. Nosotros sabemos que Dios está buscándonos, que Dios ha venido urgentemente a hablarnos, tal vez para prevenirnos de cualquier peligro. Y no hemos visto, no hemos discernido que es Dios buscando nuestra existencia de vida. Hemos dejado ir la palabra de Dios. Hemos menospreciado la instrucción, su presencia viva y eficaz es la palabra del Señor. ¿Cuándo entran al grupo y confirman una palabra? La iglesia cristiana en el Apocalipsis en las naciones se enfrió y no pueden tener excusas. Cuando entramos en la presencia del Señor, estábamos como la pólvora de un fuego, pero hemos visto cómo se han enfriado, hemos visto cómo están marcados y atrapados por la condición humana y han perdido la sensibilidad de la voz de Dios, que Dios les ha buscado, que Dios les ha querido instruir y hablar, y no hemos entendido que es Dios que nos busca y no el que lleva el mensaje. Nosotros enviamos el mensaje, pero el mensaje no es de nosotros, es de Dios. Pero ustedes ni siquiera han discernido esta profecía de parte de Dios, este diseño, esa manera de Dios buscar. ¿Cuándo se ha manifestado? Tal vez en algún tiempo, profeta. Estábamos en el fuego del Espíritu Santo, pero ahora estamos en el fuego de la condición humana, que no hemos discernido el mensaje profético. Y después están diciendo, profeta, ¿qué pasa? Pues hemos orado, han hecho todo, pero no han hecho nada, porque no han obedecido la palabra de Dios. No han oído, han cerrado vuestros oídos, han cerrado vuestros corazones, han buscado el diseño, la condición humana, pero no la condición y el orden profético, los diseños de parte de Dios. Es la iglesia de Cristo. El grupo cristiano, el Apocalipsis, es la iglesia de Cristo. Y la iglesia somos nosotros. Pero no los he vuelto a ver, dice el Señor. Se han encerrado en vuestras casas, dice la palabra del Señor. Se han atesorado en vuestras mansiones. Y no los he vuelto a ver, dice el Señor, en mi casa. Me han dejado, dice el Señor. Han buscado la manera de la condición, de la percepción, de nuestro interés a nuestra manera. Es que nosotros somos así, es que yo soy. En verdad, ustedes no son nada si no obedecen la palabra, si no se alinean a la condición espiritual. No. Y dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. Así está el mundo. Y después se jactan diciendo, yo oro, yo clamo, pero no obedeces, no haces la voluntad de Dios. Y no podemos culpar a Dios porque Dios ha estado con nosotros. Él nunca nos ha abandonado, somos nosotros los que cambiamos de diseño, los que tenemos perspectivas diferentes. Dios nunca ha estado solo. Jesucristo nunca sobre la faz de la tierra estuvo solo, tenía la comunidad al lado de él. Eran unánimes, pero hoy hay división, hay intereses humanos, no intereses por el diseño, la instrucción de la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice la palabra, gloria a Dios, hay tantos religiosos en medio de la iglesia, dice el Espíritu del Señor. ¿Cuántos religiosos que levantan la mano, que están ahí solamente por adular la presencia del Señor, pero no están en la presencia de Dios? ¿Cuántos dicen, aquí estoy, humanamente, pero no con un corazón grato, un corazón que honre la presencia de Dios, un corazón que diga, amén, gloria a Dios,
Ahora el mundo está reaccionando como lo hace toda la humanidad en el diseño humano, perverso, publicista. Han dejado el diseño de Dios, porque dice su palabra: en él sí, en él amén. Pero cuando ponemos un amén, no, ahora reaccionamos. Hombres, mujeres y niños, he visto en la condición pervertida de reaccionar en vez de confirmar la palabra de Dios con un amén. Gloria a Dios. Este es el modelo profético de la palabra de Dios. No menosprecien perversamente el mensaje de parte de Dios. Hemos visto las insensatez, como las 5 insensatas vírgenes que entran, pero que luego tuviesen que buscar aceite para sus lámparas, y cuando regresaron su puerta estaba cerrada. Así son los que entran a la casa del Señor, poniendo un corazón debajo de la palabra del Señor, reaccionando. Es mejor que no hagas nada, sino vas a confirmar con un amén. Gloria a Dios, bendito sea el que habla hoy. Ahora estamos publicitarios. Ya no tenemos tiempo para escribir, escrito está. Ahora tomamos un amén, un corazón, una figura, un burrito. Yo no sé qué más traes tú para el Señor. Ya no podemos, ya no tenemos tiempo para escribir, decir gloria a Dios, Señor, aquí estoy, me dice 2 manos, voy a glorificar a Dios, voy a poner un amén. No, ahora se pervirtió el mundo, aún la iglesia. Reaccionamos. Ya no decimos amén, sino reaccionamos. Y dentro de 2 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es el modelo que hemos aprendido de parte de Dios? No podemos vivir en la insensatez. No podemos vivir en la publicidad. No podemos volver la palabra de Dios o prostituir su palabra. Es la palabra correcta. Prostituir la palabra del Señor porque estamos reaccionando. Ya no podemos escribir amén. Ya no decimos, Señor, gloria a Dios por su palabra, sino que queremos todo al microondas. Allí me mandaron un amén, un corazón con un amén, con unas estrellas. Eso es lo que yo voy a poner aquí para confirmar la palabra del Señor. Pero ¿quién ha dicho? ¿Cuál es el modelo profético de Dios? Ha cambiado el diseño de Dios. Están
Dios para mostrar nuestra religiosidad y santidad cuando ni siquiera comunión con el Señor tenemos. Cuando vemos y llega la palabra, la voz de Dios a nuestra vida y estamos reaccionando ante el mensaje de parte de Dios. Dios quiere amarnos, sí, pero también Dios quiere disciplinarnos. Y dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dios hizo al hombre para señorear, no para que volviera su palabra perversa, no para que menosprecien el mensaje profético del Señor. Dios nos ha dado autoridad como hijos de Dios, pero no podemos tomar su palabra para pervertirla. Tú perviertes la palabra de Dios cuando llega la voz de Jehová nuestro Dios a tu vida y tú, en vez de ir a glorificar a Dios, escribir un mensaje de que nazca sinceramente tu corazón, tú tomas un corazón publicitario, religioso, o reaccionas. Ay, reaccionó. ¿Pero qué es esto? ¿De dónde han sacado el modelo? ¿Cómo han pervertido la palabra del Señor? Dios nos dio semejanza, dice, creemos al hombre a imagen y semejanza. Yo no creo que en la expectativa de un padre bondadoso esté esperando que sus hijos no se tomen un tiempo para glorificar su nombre, para decir amén, gloria a Dios por su palabra. No, tomamos un corazón, cualquier figura publicitaria perversa, corrompida, y reaccionamos ante la palabra profética de parte de Dios. ¿Les parece que es cualquier mundano que está hablando para reaccionar? ¿O es cualquier mensaje del mundo para que reaccionemos? No. Nosotros debemos obedecer, temer a su palabra. Es Dios. Es su palabra. Esto no es cualquier mensaje. Hoy ya nadie pone amén. Todo el mundo está ocupado, todo el mundo ha pervertido el mensaje profético del Señor porque estamos reaccionando. Yo digo, Señor, ¿qué es esto? Yo ni respondo, yo digo, Señor, han pervertido aún tu palabra. Ahora toman tu palabra para mostrar su religiosidad en las redes sociales. Cuando ocultamente se corrompen. Cuando no son dignos ni siquiera de predicar ni de instruir su palabra. Porque para que prediquemos la palabra del Señor debemos tener testimonio. Debemos tener a nuestros hijos en sujeción. Debemos ser buenos esposos. Debemos dar testimonio dentro y fuera de nuestra casa. No cualquiera puede tomar la palabra del Señor para pervertirla cuando en verdad están en los diseños humanos y no espirituales. Gloria a Dios. Y dice la palabra aquí en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre y a su imagen. Y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vamos a reflexionar. Si Dios nos creó a imagen de Dios nos creó. Varón y hembra nos creó. ¿Cuál es la expectativa como hijos de Dios delante de su presencia y de su palabra? ¿Cuál sería tu expectativa como hijo de Dios? ¿Reaccionar? ¿Pervertir la palabra? ¿Tomar la palabra para mostrar tu religiosidad cuando no metes en sujeción a sus hijos? Cuando en verdad no has entendido que Dios te está hablando, que Dios estaba a las puertas para instruirte y has menospreciado el mensaje del Señor. Tenemos que despertar. No podemos ser religiosos porque estamos cansados de la religiosidad. El mundo se ha pervertido completamente. Entren a las redes sociales, Instagram, Facebook y todo, YouTube, todo, la mayoría, ¿no? 80% están prostituidos en las redes sociales. Ha prostituido el mensaje profético, la voz de Dios.
Unos predican por envidia, dice la palabra, y otros porque en verdad aman a Dios. Y nosotros debemos tener celo del mensaje de Dios. Cuando tú tomas la palabra de Dios, cuando a tu casa, a tu vida, a tu equipo, a tu celular o al grupo, a donde sea, por donde fluya la palabra del Señor, tú debes entender que Dios que te está buscando, que es Dios que está frente a ti. Dios mira lo que tú haces con su palabra, que tú tomas inmediatamente un corazón para reaccionar, que tú has prostituido su palabra, que has pervertido en la condición humana, porque aquel reaccionó, entonces me pareció que yo también lo debo hacer. No, no han visto el pastor Jacobo ni me han visto a mí en esas condiciones. Y creo que dice la palabra que estamos en la iglesia para aprender, para educarnos y para hacer lo que nuestros pastores hacen. Nosotros tenemos que ser sabios. Los hijos deben hacer lo que los padres hacen. Por eso los padres deben dar testimonio para que sus hijos también se direccionen conforme es el diseño de Dios. Hoy he venido para hablar del diseño y para hablar de que no pidan más, decreten que ya lo tienen, pero para decretar y recibir necesitamos comportarnos como hijos de Dios. Este es el mensaje. Si eres hijo de Dios, tú vas a abrir tu boca y vas a decretar y Dios te va a conceder todo. Pero si no eres hijo de Dios, puedes orar 1000 años, puedes decretar 1000 veces lo que necesitas y nada va a suceder. Necesitamos comportarnos como hijos de Dios. Glorificamos hoy su nombre y temblamos, somos celosos delante de la palabra del Señor. No menosprecies, no perviertas la palabra de Dios en la condición del mundo. No dejes o hagas lo que otros hacen. Haga como Dios, el Espíritu Santo te guíe a ser celoso, a ser amoroso, respetuoso con su palabra. De Dios en su palabra, es la palabra de Dios. Hoy oramos en el nombre de Jesús y bendecimos las naciones, aquellos que están aprendiendo, que están entrando, que están deseosos de tener una relación cada día mayor con el Espíritu del Señor. Que sea el Espíritu Santo soplando vida dentro de vosotros para que no pierdan la sensibilidad delante de la presencia de Dios, que es su palabra, porque la palabra de Dios es su presencia. Y si tú reaccionas ante la presencia de Dios, ¿qué podemos esperar de ahí para allá? Gloria a Dios por todas las personas que hoy se conectan directamente y aquellos que vienen en conexión en otros horarios, porque tenemos otros países, horarios diferentes. Hoy bendecimos en el nombre de Jesús. Seguimos orando aquí en la iglesia para que Dios dé conforme a sus promesas, decretando como hijo, como hija de Dios y recibiendo inmediatamente. No tienes que esperar. Cuando nos comportamos como hijos de Dios, decretamos e inmediatamente Dios nos responde que somos sus hijos. Hemos respetado, hemos abrazado el